Bien, como ya les dije, voy a explicar la cronología desde el punto de vista de las generaciones para que podamos entender por qué razón Jesús dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación, se refiere a la suya, hasta que todas las cosas que yo he dicho se cumplan. ¿Qué está diciendo Jesús? Eso está en Mateo 24, verso 34, un versículo que se repite en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. Jesús dice, serán perseguidos, serán muertos a filo de espada, vendrá una gran tribulación, como nunca ha habido antes en este tiempo, será hecho todo aquello y vendrá la apostasía, es decir, un sinnúmero de acontecimientos para la generación apostólica poquito antes de su advenimiento. Y luego dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, que les vendrá a ustedes, a los judíos, no al siglo XX, no al siglo XXI, hermano querido. Eso está diciendo Jesús a la generación que le está escuchando. Dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, entonces verán ustedes, es decir, los apóstoles y sus contemporáneos. Pero obviamente los apóstoles murieron antes. Pero la gente que escuchaba ahí eran muchos. Inmediatamente después de la matanza de aquellos días, dice en Lucas o en Marcos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la matanza de judíos en Jerusalén, porque lo que está diciendo todo el capítulo 23 es sobre acontecimientos que ocurrirán en la Tierra Santa, dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero una persona creyente del siglo XVI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ¿qué hizo? Tomó esta escritura y la lleva al siglo que está viviendo y dice, nosotros seremos perseguidos, y empiezan a predicar, se corre la voz, pasan los años hasta hasta el año 2017, siguen diciendo, nosotros seremos los que pasaremos por la gran tribulación. Son ignorantes. Lo que está diciendo Jesús es lo que el profeta Daniel dijo sobre Israel. Nada más que a los israelitas y exclusivamente a los judíos. La ciudad que mató a los profetas. La ciudad que mataría al Hijo del Hombre cuando estuviera aquí en la tierra. Y Jesucristo estaba todavía vivo cuando dice esto. Lo mismo que Daniel. Entonces, Jesús dice, ustedes, los judíos, cuando dicen, hoy si nosotros hubiésemos existido en los días de nuestros padres, no habríamos matado a los profetas. Cuando ustedes dicen eso, dice Jesús, en esa época, a esa gente, ustedes cuando dicen eso, obviamente están diciendo que son hijos de ellos. Y como el refrán dice, de tal palo, tal astilla, que los hijos siempre salen igual que los padres, yo les voy a entregar a ustedes profetas, a los cuales ustedes también matarán, como sus padres mataron a los profetas. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? A los contemporáneos, a esa generación que padecería de la gran tribulación, a esa misma generación que vería con sus ojos la segunda venida de Jesús, porque es un mismo texto en el capítulo 24 de Mateo. Entonces yo le voy a explicar qué es una generación con el preterismo cronológico. Usted toma la Biblia y lee en el capítulo 1 de San Mateo y dice, ok, cuando Jesús dice, no pasa esta generación hasta que todas las cosas que yo he dicho se cumplan, cabe preguntarse, ¿qué es una generación? Nunca me he preocupado por el origen de las palabras, sino que lo que está traducido porque algunos se mataron la cabeza para poder traducir, así que yo tomo la traducción. Generación sí era genea, y hablaba de la gente de este tiempo, refiriéndose a la contemporánea de Jesús.
que se puede malinterpretar como la gente del mundo de esta época si extendemos el universo o el planeta Tierra como a muchos miles de años. Pero eso es enredarse, es decir, que todo el género humano es una generación, es enredarse. ¿Por qué? Porque el mismo escritor de este capítulo 24 de Mateo está diciendo en el capítulo 1, comienza diciéndole qué es una generación a todo lector. Entonces en el capítulo 1 del libro de San Mateo, él dice, y en el versículo 17, para no leer los primeros 17 versículos que son, comienzan así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos, Judá engendró a Tamar, y a Fares y a Sara, Fares a Esrom. Entonces Aram engendró a Animadab, Animadab a Nasaón. Y entonces muy largo el tema. Lo importante es que desde Abraham hasta David, lo dice en el versículo 17, desde Abraham hasta David, o sea, vamos en la A de Abraham, la D de David. De aquí a aquí hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de los judíos a Babilonia, es decir, una D y una B, deportados a Babilonia. El pueblo judío fue el que fue deportado a Babilonia, puesto por esclavo por 70 años. Eso es profético también, está escrito. Lo que está diciendo Mateo aquí, que aquí hay 14 generaciones también. La matemática aquí es exacta, o sea, estas cosas no ocurren porque sí nomás. Dios, el que crea el universo, lo hace en base a muchos cálculos geométricos y cálculos matemáticos, podríamos decirlo, para resumirlo. Bueno, luego de los judíos deportados a Babilonia, que ocurre en el año 605, hasta Jesús, cuando vino Jesús. Aquí vamos a poner la J de Jesús, y eso son 14 generaciones también. Y entonces en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y 14 también desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. ¿Cuántos suman? 4 por 3, 12, y una 3 y una 4. 42 generaciones. Por lo tanto, aquí hay 42 generaciones. Entonces, si aquí hay 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, a nosotros nos interesa saber las últimas 14 para poder saber cuántos años nos vamos a considerar como una generación. Si hay 14 y esto es del año 605, yo divido 605 por 14 y voy a tener el resultado de número de años por una generación. Y esto me da un promedio de 42 años. ¿Cuánto entonces dura una generación? En la época de Jesús, 42 años. Entonces cuando Jesús dice, no pasa esta generación, reemplazamos. No pasan 42 años hasta que yo vuelva pronto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero Él dice, no pasa esta generación. Pero generación son 42 años. ¿Eso es matemática? Así se calcula la genealogía o la cronología, porque es tiempo. Y es importante para saber qué está diciendo Jesús. Jesús entonces está asegurándole al pueblo de Israel, a los judíos y a los contemporáneos, a los apóstoles, no a nosotros. Nosotros tenemos que ser los que leemos esto, tenemos que interpretar correctamente. Y esto es interpretar correctamente, hacer cálculos sobre qué está diciendo Jesús. Medirlos, así como los científicos miden todas las cosas. Nosotros científicamente, para poder opinar de acuerdo a algo que dijo Jesús, tenemos que medir estas cosas. Aquí hay una medición. Estamos diciendo que si 14 generaciones hay del año 65 hasta Jesús, del año 605 hasta Jesús, entonces me da un promedio de 42 años como una generación. Entonces le encuentro toda la razón a un preterista cuando dice, no pasarán 42 años, yo vengo antes. Así dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dije yo al principio de este discurso? Que Jesús tenía solo 40 años desde que murió o desde que comenzó su ministerio a predicar,
desde que comenzó su ministerio va a predicar, tiene 40 años para cumplir todas las cosas. Como el promedio es de 42 años, entonces está poquito antes. ¿Y cuándo entró entonces el emperador romano o el soldado romano que se iba a apoderar de la ciudad de Jerusalén para destruirla y quemarla? Antes, mucho antes del año 40, o sea, del año 70. Eso es lo que hizo Tito Vespasiano en el año 67. Se toma la ciudad, se apoderan de ella, la fortifican y no puede salir más ningún judío de ahí. Todos iban a morir. ¿Qué había dicho Jesús? Cuando vean rodear la tierra de Jerusalén los enemigos, es decir, los romanos, los mismos que se la iban a tomar, ustedes huyan, no entren a la ciudad. Aquel que viene viajando para entrar, no entre a la ciudad, huya, devuélvase. Ay de las mujeres que estén encintas en aquellos días, porque no podrán descansar en día de reposo, ya que el imperio romano no le importa el día de reposo, ni la religión, ni nada de la creencia judía. Por lo tanto, va a imponer sus propias leyes. ¿Qué va a pasar entonces con los que estén dentro? Habrá apostasía. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió eso? Desde el 1 de agosto del año 67 es cuando se toman la ciudad. Pero el 21 de mayo, o sea, unos meses antes, ya era visible que el imperio romano se iba a tomar la ciudad. Por lo tanto, los judíos tenían desde el mayo, 21 de mayo, junio, julio, 2 meses y medio para poder huir antes que entraran los romanos a la ciudad de Jerusalén. Palabra que Jesús la usó como advertencia antes de su venida. Ahí está, cumplida toda la palabra de Dios en el tiempo apostólico, en la generación apostólica. Muy bien, ya hemos entendido entonces que 14 generaciones hay, desde los deportados a Babilonia hasta Jesús, se divide por 14 y se sabe cuántos años dura una generación. Bien, una vez que eso se sabe, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber que hay 42 años? Por lo tanto, hacemos otro estudio. Desde el año 30 de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 70 hay 40 años. ¿Qué ocurre en el año 70 como señal del advenimiento de Cristo? Palabra textual de Jesús. El templo se quedaría destruido, piedra, no quedaría piedra sobre piedra, todo señal. ¿Cuándo ocurre eso? Justo en el año 70. Aquí entonces cae el templo. ¿Señal de qué? De que el fin vendría y de que la segunda venida estaría y que el Cristo aparecería en la señal con señales de advenimiento con poder y gloria. Entonces, otra vez, texto de Jesús cumplido al pie de la letra. Ese es el año del advenimiento de Cristo. El año de la resurrección de los muertos. Inmediatamente después de la matanza de aquellos días, texto, es un versículo textual de Jesús. Inmediatamente después de esta matanza, la que hay entre el 67 y 70, aquí está la matanza, aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Por lo tanto, la segunda venida está ahí, en el año 70. Versículo 14 o 13 de Apocalipsis 14. Babilonia, la madre de las rameras. ¿Quién es? La ciudad donde mueren los mártires de Cristo. Lo dice textualmente el ángel a Juan en Apocalipsis. Es la ciudad donde murieron los apóstoles. ¿Cuál es esa ciudad? Ningún apóstol murió o ningún profeta murió en Roma. Podríamos decir que Pablo y Pedro murieron en Roma, pero no eran dos los mártires. Los mártires es considerado Esteban, por ejemplo, que muere en Jerusalén, apedreado por la causa de Jesús. Esteban, el primer apóstol que fue reemplazado por Judas. Ese Esteban muere en Jerusalén. Los mártires, los primeros cristianos, comienzan a morir en Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén es la ciudad que fue llamada ramera, infiel. Una ciudad que había entrado en pacto con Dios fue la que adulteró porque dejó a su amado. Eso es el verdadero contexto de este asunto. Se habla de una fidelidad a Dios
¿Qué tenía que ver Roma con Dios? Nada, absolutamente. ¿Por qué iba a ser infiel? ¿Por qué iba a ser ramera? ¿A quién le importaba en esa época la ciudad de Roma? A nadie, menos a Dios. Roma es una ciudad que está muy lejos